Hermanos, en el libro de Ezequiel, gloria a Dios. El libro de Ezequiel, hermanos, libro de Ezequiel, si ya tiene, hermanos, su Biblia, el libro de Ezequiel, vamos a abrir, hermanos, el capítulo número 47 del libro de Ezequiel. Y me gustaría, hermanos, que pudiéramos leer, pero no solamente leer, sino que podamos aprovechar la oportunidad de meditar, hermanos, en lo que esta porción nos habla a cada uno de nosotros. Ezequiel capítulo 47, hermanos, saben, uno de los mayores problemas, hermanos, de la iglesia del Señor es que, hermanos, es una iglesia, muchos son bien despistados, desinteresados, y eso es lo que provoca, lo único que provoca es un desinterés total, hermanos, en relación a las verdades divinas, a la necesidad que hay en nosotros. Capítulo 47, vamos a leer del versículo número 1, hermanos, gloria a Dios. Vamos a leer, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río se podía pasar, que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad de las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en estas, por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde en Gadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera,
a uno y al otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, esta noche. Hermanos amados, hemos leído un pasaje, hermanos, que está enmarcado en el momento cuando Ezequiel recibe, hermanos, una visión del templo. Para este momento el templo está destruido, y Ezequiel tiene una visión de parte de Dios en el cual se le muestra el templo. Y es en este contexto donde encontramos estos pasajes. Y Ezequiel, hermanos, ve que del santuario, o sea, del altar, hermanos, brota un río. Y hoy, mis amados hermanos, hoy quiero, hermanos, que hablemos sobre lo fundamental que es el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, usando como base los pasajes que hemos leído. Y a medida vayamos meditando en estos pasajes, veremos cómo el Espíritu Santo, hermanos amados, es capaz, hermanos, puede despertarnos del sueño en el cual nos podemos encontrar. Veremos cómo el Espíritu Santo es capaz de despertar del sueño espiritual en el cual muchos nos podemos encontrar, hermanos, y llevarnos a una vida renovada y una vida fructífera en el Espíritu. Ya que hasta el día de hoy resuenan las palabras del apóstol Pablo diciendo: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Ahora, hermanos amados, estos pasajes que hemos leído son preciosos para enfocarnos en esa necesidad. Necesidad, hermanos, que debe de estar que debe de estar presente en la vida de cada creyente. Por eso quiero meditar en el tema: la necesidad del Espíritu Santo para salir del sueño en el que estemos. La necesidad del Espíritu Santo para salir del sueño en el que estemos. El apóstol Pablo, hermanos, cuando habla, hermanos, en relación a la necesidad de despertarse, está hablando de la necesidad de vivir, hermanos, una vida a plomo a la perfecta voluntad de Dios. O sea, caminando en rectitud, en honestidad, y no como camina el mundo. Ahora Pablo lo que está enfocando es el hecho de que todo aquel que camina como camina el mundo, y sabe cómo camina el mundo no solamente camina en pecado, camina en religión también. Y sabe que muchos religiosos tienen más apariencias de cristiano que el mismo Hijo de Dios, pero no por eso es un hijo de Dios. Ahora el punto aquí, hermanos, es que Pablo dice: tú que caminas, tú que vives una religión, tú que no tienes pero nada de convicción, de anhelo, de nada, tú estás muerto. Tú estás dormido, por lo tanto, despiértate tú que estás fondeado en esa cosa. Levántate de entre los muertos y te va a alumbrar Cristo. Ahora vemos este pasaje, hermanos amados, o estos pasajes, estos versos, que nos hablan, hermanos, de la visión de Ezequiel, viendo que un río, hermanos, sale del santuario, del templo, del altar de Dios.
ve este río, hermanos. No sale de otro lugar sino del templo. Esto me recuerda, hermanos, que también el apóstol Juan, hermanos, tiene una visión. Y en el capítulo 22 del libro Apocalipsis dice que él ve un río, hermanos, cristalino, que sale, hermanos, de en medio del trono de Dios y del Cordero. Eso es lo que el apóstol Juan ve. Y es un río, hermanos, es un manantial que trae vida, que trae restauración, hermanos, trae sanidad. Ahora, vemos cómo, hermanos, es de igual la visión que está viendo o que ve Ezequiel. Habla del río que sale de la presencia del altar de Dios. Juan ve el río que sale del trono, en medio del trono de Dios y del Cordero. Ezequiel lo ve que sale del santuario, del tabernáculo, del mismo altar de Dios, hermanos. Y esto de lo que está hablando, hermanos amados, no es de otra cosa, sino, hermanos, de la presencia constante, perenne de Dios a través del Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que en él creen. No habla de otra cosa. Se está hablando de que ese río está brotando, ese río está saliendo. Se está hablando, hermanos, de la presencia constante de Dios a través del Espíritu Santo en la vida de las personas. Porque ese río no está hablando sino, hermanos, del Espíritu Santo. Hermanos, al igual, hermanos, que el río que ve Juan sale en medio del trono de Dios y del Cordero, el río de Ezequiel sale, hermanos, del tabernáculo, del santuario. O sea, este río sale de la misma presencia de Dios. Y al igual que estos ríos, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, viene de la misma presencia de Dios. La Biblia dice, el Señor Jesús dijo, y yo les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir a esta tierra. Voy y le rogaré al Padre y Él les enviará a otro consolador. ¿Están oyendo, hermano? A otro consolador. O sea que el Espíritu Santo, hermanos amados, viene de parte del Padre, pero también de parte de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, hermanos amados, este río de los cuales está hablando Ezequiel, tanto como Juan, habla, hermanos, del Espíritu Santo, hermanos, que viene de Dios a favor de los creyentes. Habla de la presencia constante, hermanos, de Dios en la vida de aquellos que creemos en Él. Amén. Ahora, hermanos, pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando hablamos de que ese manantial, ese río está ahí fluyendo del trono de Dios. O sea, esa agua de vida, esa agua cristalina, hermanos, que fluye a la vida del creyente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que debería producir? Lo que debería producir, hermanos, es la vida. En la vida de un creyente es una vida de victoria. Es una vida de alegría, es una vida de pasión, es una vida de entrega, es una vida de amor, es una vida, hermanos amados, completamente sometida a la voluntad de Dios. Tal parece, hermanos, que muchos hemos estado bebiendo del agua equivocada, hermanos. Tal parece que muchos hemos estado bebiendo del agua equivocada. El Señor Jesús dijo: el que bebiera del agua de este mundo volverá a tener sed. O sea que, hermanos amados, este mundo también ofrece un manantial de agua, hermanos. Un manantial, pero es un manantial sucio, asqueroso. Es un manantial que no produce vida, no restaura, no sana. Es un manantial que mata. Por eso, hermanos, por eso muchos creyentes, hermanos amados, viven vidas en derrota, de desgracia en desgracia, de desgracia en desgracia y de desgracia en desgracia, porque están bebiendo del agua de este mundo.
Muchos nos hemos equivocado, hermanos, del manantial y estamos bebiendo de este manantial mundano, hermano. Por eso es que no se levanta bandera. Por eso es que cada día que pase del evangelio andamos con la cabeza agachada, amargados, entristecidos. ¿Sabe por qué? Porque ya no hay vida, porque no hay vida, porque no hay esperanza, porque no hay pasión, porque se está bebiendo del agua de este mundo. El Señor dijo: si bebiereis del agua de este mundo, volveréis a tener sed. ¿Y qué es, hermanos? De lo que está hablando es de una vida en derrota, hermanos. ¿Sabe qué es una vida en derrota? Es un creyente que nunca levanta bandera, hermano. Es un creyente que nunca florece. Es un creyente que nunca da un fruto. Es un creyente, hermanos, que pasan los años, pasan los años, pasan los años, y no deja de ser la misma persona, hermanos, que se ha conocido de siempre. A él nunca se le oye hablar en lenguas. A él nunca se le oye una pasión, un deseo. A él no se le ve convicción. A él no se le ve nada. No se le ve nada más que lo normal que se le puede ver a cualquier persona. Pero eso, lo único que dice es que está bebiendo del agua de este mundo. Porque el Señor dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. O sea, lo que está hablando el Señor es aquel que está bebiendo del agua, del manantial que sale del trono de la gracia, hermano, para aquel que lo quiere, para sus creyentes. Esos son hombres y mujeres que toda la vida viven en victoria. Todo el tiempo, hermanos amados, ellos tienen un deseo, una pasión, siempre tienen una entrega, hermanos, siempre está viva, hermanos, ese fuego, esa mecha, siempre está encendida delante de Dios, hermanos. Y no es, hermanos, avivada por los placeres de este mundo. Aquel, hermanos amados, pongan atención a esto, aquel hombre, aquella mujer de Dios, hermanos, que bebe del agua, que bebe, hermanos, de ese manantial. O sea que el Espíritu Santo fluye en él. Es una persona, hermanos amados, que lejos de ir de desgracia en desgracia, va, hermanos, de aumento en aumento. ¿Y sabe qué es de ir de aumento en aumento? No es como en una empresa, hermanos, que de barrendero lo suban a vigilante, de vigilante lo suban a jefe de vigilante, de jefe vigilante lo suben, hermanos, a otra área y así. No estamos hablando de eso, estamos hablando de ir de gloria en gloria, de momento en momento. Es de ir de un creyente apagado que no le alegra nada a ser un creyente que le alegra todo el tiempo estar a la presencia del Señor. Ir de aumento en aumento es un creyente que quiere hacer la obra de Dios, que quiere vivir para el Señor, que quiere servir al Señor, que se muere si no le sirve a Él. Eso es de ir de aumento en aumento, hermano. O sea, es tener una vivencia con el Espíritu Santo constante. Pero ¿cómo, hermanos amados, puede sentirse usted? ¿Cómo? Hermanos, ¿saben una cosa? El creyente tiene una fuente de vida. Yo no sé si ustedes saben que tenemos una fuente de vida. Tenemos una fuente de vida. ¿Cómo puede encender una luz de esta? Porque ellos tienen una fuente energética. Porque hay algo que los alimenta. El creyente tiene una fuente de vida, hermanos. Y esa fuente de vida tiene nombre y se llama Espíritu Santo. O sea, ¿me entiende? O sea, lo que estoy diciendo es que un creyente sin el Espíritu Santo es un creyente muerto. Es un creyente dormido, muerto, adormecido por este mundo, por su pecado. Ezequiel dice que ve un río que fluye del templo. O sea, está hablando de esa presencia, de esa gloria en la vida del hombre. O sea, de aquella obra del Espíritu Santo que nos produce vida, como el Señor Jesús dijo: el que beba de esta agua no va a tener sed jamás. O sea, está hablando de que el Espíritu Santo es la fuente de la vida de todo creyente, hermano. ¿Saben? Usted hoy pudo haber venido
Pero si su fuente de vida no es el Espíritu Santo, así como vino hoy, así igual se va a ir. No va a haber cambio alguno. No lo va a haber. Pero en la vida de aquellos hombres, aquellas mujeres, hermanos, que saben que su fuente de vida es el Espíritu Santo, no pueden, hermanos, sin otra cosa, sino anhelar más de Él. O sea que si el Espíritu Santo no obra en la vida, hermanos, entonces solamente somos, ¿qué decirles? Solamente somos personas con nombres de cristianos. ¿Por qué no se examina usted esta noche? ¿Por qué no se examina esta noche si solamente, por qué no nos examinamos esta noche? Si solamente somos personas que tenemos nombres de creyentes, pero que en realidad quizás estemos muertos. Porque si el Espíritu Santo no es el que genera la vida en nosotros, y no hablo de esta vida natural, hablo de la vida del Espíritu. Hablo de un cambio radical, hablo de una pasión, de un amor, de una entrega, de una vivencia con Dios constante, hermanos. ¿O no será que ustedes de esos que les cuesta orar? No, si a usted le cuesta orar, usted lo más seguro que usted no ha conocido a Cristo. Sí, quizás no ha conocido a Cristo. Porque el que ha conocido a Cristo, una cosa es que le cueste orar, y otra cosa, hermanos amados, es que de alguna manera esté debilitado. Pero el que le cuesta orar es porque no ha comprendido qué es la oración. Es porque no ha comprendido qué es comunicarse, qué es hablar con Dios. Y como le cuesta orar, hermanos, no haya palabras que decir, no encuentra gozo ni deleite. Pero aquel que ha conocido al Dios del cielo, pero que por A o B razón está adormitado, él sabe que a través de la oración, a través de ese canal, él puede llegar y decirle: Padre, yo estoy necesitado. Tómame, aquí estoy, Dios mío, haz algo en mí, por favor. El que ha conocido al Señor abre su corazón entenebrecido, hermano, por este mundo, y comienza a decirle: Dios, tú conoces, mira, yo no tengo, ahorita siento que me muero, sácame de este hoyo, sácame. Pero el que no puede orar, hermano, es alguien que nunca ha orado en realidad, y lo único que ha hecho en un momento dado es repetir letanías como el católico. El católico pasa repitiendo letanías horas enteras, pero no por multiplicar sus palabras será oído por Dios, hermanos. Es más, la Biblia dice que tus palabras son pocas, pero no se está refiriendo, Señor, gracias te doy, no, se está refiriendo que aquel hombre, que aquella mujer que conoce a su Dios no necesita palabreríos. Sus palabras son certeras. ¿Y sabe por qué? Porque sabe que le hay. Eso es como que yo sepa que allí hay alguien y yo solamente le digo: pásame agua. No necesito empezar a hablar y decir tantas cosas para yo imaginarme que allí está. No, yo solamente le digo: pásame agua, y me la va a pasar porque yo sé que allí está. El que cree, el que es un fiel creyente en Dios, sabe que Él es real. Y cuando se dirige a Él, se dirige sabiendo, teniendo esa certeza. Ahora, hermanos amados, pero como les dije, puede ser que muchos hemos estado tomando del agua equivocada y no del agua verdadera. Hermanos amados, Jesús dijo: nunca más tendréis sed. O sea que tendremos vida, tendremos vida. O sea, está hablando de que el Espíritu Santo es el dador de vida de todo creyente. Tú puedes andar caminando, tú puedes congregarte, y yo puedo orar, puedo cantar, puedo tocar. Pero ¿sabe una cosa? Perdone el ejemplo, pero cualquier animal que se le pueda enseñar a hacer esto, sabe que lo puede hacer. ¿Sabe? La mula habló, pero no por eso es un ser humano. Si un animal tuviera, hermanos, uso de, más bien, pudiera aprender. Mire, las loras se les enseña. ¿Y sabe qué hace la lora? Hablar. La lora habla, pero no comprende.
O a un animal, si se le enseñara a orar, si se le enseñara a congregarse, a un animal, si se le enseñara a leer, hermano, todo lo haría. Si se le enseñara a ayunar, también lo haría. Porque esas son cosas naturales que cualquiera las puede hacer. Pero lo que no puede hacer es tener una vivencia real y verdadera, transformadora, que solo el Espíritu Santo puede ejercer en la vida de los creyentes. O sea, hermanos, se trata esto de creyente, es tener vida de parte del Espíritu Santo. Tener vida de parte del Espíritu Santo. O sea, no se trata de ser un creyente, hermanos amados, un creyente de que medio leo, de que medio oro y de que me congrego, sí, pero cualquier cosa me debilita, cualquier cosa me lleva al suelo. No, hermano, lo único que se habla de eso es una vida bebiendo del agua de este mundo. Pero la Biblia señala y la historia señala, hermanos, que los hombres del ayer, las mujeres del ayer bebieron constantemente del agua del Espíritu, hermano. ¿Y sabe qué pasó? Su tristeza se convirtió en alegría. Su llanto se convirtió en alabanza. La historia y la Biblia revela, hermanos amados, que estos hombres y estas mujeres morían alabando a Dios, morían testificando a Dios. Los amenazaban, los temían, los estaban matando. Ellos alababan a Dios. ¿Por qué ellos en el momento del dolor y de la angustia podían alabar a Dios? Porque ellos habían bebido del agua del Espíritu Santo. Y nosotros, cualquier mosca que nos pica, hermanos, ya estamos llorando, nos estamos quejando, no queremos hacer nada. ¿Por qué? Porque puede ser que estemos tomando del agua de este mundo. Tomando del agua de este mundo. Y yo les pudiera poner ejemplos vivos de este lugar. ¿Quieren que se los ponga? No hay servidores esta semana. Pero eso no quería decir que no tenía que estar acá lo que tenía que estar. O sea, ¿qué se está hablando de eso? Despistados de todo. No se iba a estar sirviendo, pero ¿qué señalé? Allá, uno, despistado de todo. O sea, aquí mismo podemos ver las evidencias, hermanos, tangibles, visibles, de esa realidad. Que pareciera que andamos, hermanos, y no solamente los servidores, sino cada uno de ustedes que viven vidas, hermanos, que dan lástima. De mi vida que damos lástima. Vidas que damos lástima allá afuera, delante de Dios, hermanos. Por eso el tema de esta noche, la necesidad, hermanos, la necesidad del Espíritu Santo para salir del sueño del que nos podamos encontrar. O sea, porque debemos de comprender que la vida del creyente es una vida más que un congregarse, más que un leer, más que un cantar. Es una vida de gozo, de paz, de tranquilidad, de alegría, hermano, de pasión, de entrega, de trabajo, de fidelidad, de santidad, hermano. Lean la Biblia, leamos la Biblia. ¿Y qué vamos a encontrar? Hombres que dieron su vida, hombres que lo despreciaron todo, mujeres que lo dejaron todo, hombres, hermanos, que se dieron el todo por el todo. Y todos tenían la misma característica. Todos hacían lo mismo. ¿Por qué? Porque bebían del Espíritu Santo, lo cual les daba vida. El Señor dijo, hermanos, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. O sea, está hablando de vida, hermanos, de vida. Y dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea que estamos hablando que el Espíritu Santo, hermanos, trae vida a la vida nuestra. Y esta vida salta de nosotros. ¿Y cómo salta? ¿Sabe cómo salta? Hermano, salta a través de una vivencia con el Espíritu Santo reflejada hacia afuera, hermano. Desde aquí usted y yo deberíamos de ir meditando si en realidad tenemos y estamos bebiendo de la fuente del agua de vida, hermano, que es el Espíritu Santo. Y deberíamos de nosotros examinarnos si estamos bebiendo de esa fuente.
Porque si estamos bebiendo de esa fuente, entonces es que tenemos vida. Pero si no lo estamos viviendo, entonces no tenemos vida. Y lo que hay solamente es un títere que se mueve por hilos de este mundo. Pero hermanos amados, el que tiene vida, esos hilos son rotos y camina, hermanos amados, sabiendo que su Dios es quien lo lleva en su mano, hermano. Así que deberíamos de preguntarnos si estamos permitiendo que el Espíritu Santo fluya en nosotros, hermanos. ¿O será que lo estamos obstaculizando con algo? Preguntémonos si estamos dejando que el Espíritu Santo fluya. Y tal vez para usted puede ser, hermano, ya aburrido esto que es el Espíritu Santo. El problema es que si usted no tiene el Espíritu Santo, déjeme decirle que usted, aunque no le guste escuchar esto, usted no le pertenece a Dios. Usted no le pertenece a Dios. No le puede pertenecer a Dios. Porque el que es de Dios tiene el Espíritu de Dios. Y el que no es de Dios tiene el espíritu de este mundo. Y el espíritu de este mundo no es un espíritu que tiene en pecado a alguien solamente. No, hermano. El espíritu de este mundo tiene a personas en las congregaciones, pero sin nunca dar vida y muestra, hermanos, de un arrepentimiento genuino y de la obra del Espíritu Santo en su vida. Sí, hermano. Personas orgullosas, arrogantes, hermanos amados, desinteresadas. Todo eso lo único que demuestra es que el Espíritu no está, y por lo tanto si el Espíritu no está, pues tampoco Dios puede estar. Porque Dios está a través del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Así que debemos de preguntarnos si estamos permitiendo que el Espíritu Santo fluya libremente en nuestra vida, o si lo estamos obstaculizando. ¿No será que nosotros hemos puesto, hermanos, una tapada para que el Espíritu Santo, hermanos, pueda fluir en nosotros? Bueno, en realidad, hermanos, hay dos cosas que pueden evitar que el Espíritu Santo fluya en la vida de un creyente. Uno es que no sea un creyente verdadero. Eso es lo primero, hermano. Es un creyente, hermanos, no es verdadero. Y un creyente verdadero es aquel que encuentra más alegría, más gozo y más pasión en las cosas de este mundo. Ese es un creyente que no es de Dios. ¿Quién es el verdadero creyente pero que no está fluyendo el Espíritu? Es un creyente descuidado. Es un creyente, hermanos, que de alguna manera las cosas de esta vida y los afanes de esta vida lo han estado adormeciendo. Y a ese tipo de creyentes que Pablo le dice: hey, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, porque el que duerme es igual que está muerto, hermano. Y te alumbrará Cristo. Cristo no puede alumbrarle, el Espíritu Santo no puede iluminarle a aquel hombre, a aquella mujer, hermanos, que se ha descuidado y su mecha está a punto de apagarse. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aviva el don que hay en ti. O sea, se nos habla, hermanos amados, de avivar ese fuego en la vida de cada uno de nosotros. Y le pregunto: ¿y ese fuego cómo está en su vida? Ese fuego del Espíritu Santo. Así a las cabales, hermano. ¿Cómo está ese fuego del Espíritu Santo en su vida? Ahora, como venimos hablando de la necesidad del Espíritu Santo para salir de ese adormecimiento, hermanos, que podamos tener. Ahora, el despertar, hermanos, es un proceso. Ponga atención a esto. El despertar, hermanos, para muchos que están dormidos, es un proceso. Pero, hermanos, pero todo proceso tiene un inicio y al igual tiene un fin. Y todo comienza con un reconocimiento de nuestro estado. Ahí comienza todo. Ahí comienza todo. ¿Reconoce usted su estado o no lo reconoce? ¿Lo reconoce o no lo reconoce? Yo lo reconozco, hermano. Yo reconozco mi estado. Lo reconozco, hermanos. Y soy libre para decirle en mi intimidad a Dios: Dios, ayúdame. Porque reconozco mi estado.
Y ese es el inicio, hermanos amados. ¿Para qué? Para el despertamiento en la vida de todo creyente. ¿Reconoce su estado o lo que está oyendo aquí le entra y aquí le sale y le da igual? ¿Reconoce su estado o simplemente le da igual lo que está escuchando esta noche? El problema es que estas palabras resonarán de una manera tan horrible el día que usted tenga que partir de esta tierra en el estado en el cual se encuentra. Y entonces estas palabras retiñirán como una campana resonando en nuestra mente. Nunca me interesó lo que hablaban de la vida que el Espíritu daba. Y yo viví mi vida bebiendo, como dicen, del agua del mundo. Y ahora padezco. Todo comienza con con el reconocimiento de nuestro estado. Ya usted tuvo que haber reconocido su estado. Luego continúa el proceso, buscando la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. O sea, aquel que reconoce su estado reconoce que solo el Espíritu es el que le da la vida como creyente. Así que el siguiente paso es comenzar a buscar esa agua, hermano. Y comenzar a decir: Padre, dame de esa agua de vida. Dame de esa agua de vida, para que esa agua me dé vida y me saque del estado del cual me encuentro este día. Dame de esa agua. Hermanos, ahora el que comienza a buscar, hermanos, esa agua de vida, no puede quedarse a la orilla cuando ya la encuentre, hermanos. Vemos la Biblia, hermanos, que Ezequiel en la visión ve un río, hermanos. Y aquella persona lo va guiando, lo va introduciendo al río. Pero vemos que lo hace a través de un proceso, hermanos. A través de un proceso. Ahora, no podemos quedarnos en la orilla, hermano. No podemos quedarnos en la sequedad. O sea, esto habla de no quedarnos en la sequedad. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Hace cuánto, hermanos, no tiene un quebranto por parte del Espíritu Santo? ¿Hace cuánto usted, hermano, no fluye a través, hermanos, del Espíritu Santo con las lenguas o profecía, o no está bautizado? ¿Hace cuánto no fluye? O ¿hace cuánto es creyente y no sabe que es una administración del Espíritu Santo? No sabe que es del bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, reconocer nuestro estado me lleva a buscar esa vida que está en el Espíritu. Hermanos, y esto no me puede permitir quedarme a la orilla en la sequedad. No podemos ahí, hermanos. Tenemos que adentrarnos al agua y no nos podemos conformar cuando el agua nos llega a los tobillos. Mire lo que dice la Biblia, hermanos, que iba en progreso, hermanos. O sea, esto habla de que debemos de profundizar en el Espíritu. Ezequiel es llevado por etapas. Primero, dice la Biblia, llega a los tobillos, luego hasta las rodillas, los lomos, y finalmente es un río intransitable. No se puede pasar, hermanos. Esto habla que no podemos quedarnos con una vida de cristianito que vive de una mediocridad. Esto habla que no podemos quedarnos como cristianitos comunes y corrientes. Esto habla de creyentes, hermanos, que saben que su vida depende del Espíritu y comienzan a buscarlo y se meten y lo buscan 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 y lo encuentran, reciben y ellos quieren más, reciben y ellos quieren más, reciben y ellos quieren más. Hermanos amados, o sea, esto habla del crecimiento espiritual que el creyente debe tener, hermanos. Y la necesidad de ser sumergidos en el Espíritu Santo constantemente. O sea, habla del crecimiento que debemos de tener, pero habla de la necesidad de estar sumergidos en el Espíritu Santo.
De estos pasajes, como de entre otros, hombres y mujeres se han inspirado para, hermanos, decirle al Señor su necesidad, y se lo dicen a través de cantos, diciéndole: sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar esta alma sedienta, y mi alma está sedienta de ti, y solamente en tu espíritu encuentro consuelo. Personas, hombres y mujeres, a través, hermanos, de estos pasajes, han expresado su necesidad al Señor a través de cantos. Yo le puedo preguntar a usted: ¿tiene necesidad del Espíritu? Y tal vez pueda contestar: pues sí. Pero la contestación no debe de ser con palabras. La contestación se hace con hechos, porque los hechos son los que hablan más, hermanos, que cientos de palabras. De manera, hermanos amados, que no podemos conformarnos. El creyente no se puede conformar, quedarse en la orilla. Él debe de sumergirse a la búsqueda, a la llenura, a la plenitud del Espíritu Santo. O sea que no podemos conformarnos con menos de Pentecostés. Oiga, no podemos conformarnos con menos de Pentecostés. O sea que si la obra hecha en Pentecostés, hermanos, fue una obra preciosa, usted y yo no podemos conformarnos con menos. No, hermano. O sea, sí. No podemos, hermano. No podemos. Ahora, el creyente no está llamado a vivir, hermanos, conforme los rudimentos de este mundo. El creyente está llamado a vivir, hermanos, a vivir en el Espíritu. Allí está. Yo no sé, hermanos. Yo no sé, hermanos, en qué momento la iglesia, hermanos, llegó a creer que se debe de vivir conforme a mis criterios, conforme a los criterios de otro, bueno, para nada ignorante, conforme a los criterios de este mundo, hermanos, donde no necesita del Espíritu Santo. No sé dónde la iglesia, donde nosotros perdimos el rumbo, hermano. Donde encontramos iglesias sin pasión para orar. Por ejemplo, ustedes están ahí, hermano. 2, 3 tal vez están entendiendo y comprendiendo y deseando lo que estoy hablando. La gran mayoría a lo mejor puede ser pensando en otras cosas. Y pensar, hermanos, que la gran mayoría de creyentes está en ese estado. La gran mayoría. Y es evidente por el proceder, es evidente por el andar a diario, hermanos. Parece que el vivir en Cristo es una carga para el creyente hoy en día. Parece que es una carga, hermano. Si no colgamos los guantes por vergüenza. Pero eso se llama religión. Hermanos amados, el creyente no está llamado a vivir, hermanos, conforme los rudimentos de este mundo. El creyente está llamado a vivir en el Espíritu. Yo no sé si usted lo sabe. ¿Lo sabe o no lo sabe? Estamos llamados a vivir en el Espíritu, donde no hay condenación. La Biblia dice que, hermanos amados, que los que andan en el Espíritu, para ellos no hay condenación. Oiga, no hay condenación para los que andan en el Espíritu. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el que no anda en el Espíritu, para él sí hay condenación. Para él sí hay condenación. Por mucha apariencia de piedad que tengamos. Y hermano, fíjense que se me viene a mi mente, hermano, que hay personas que no entienden de lo que se está hablando cuando se habla del Espíritu Santo. Aquí se me viene eso, hermano, que hay gente que no entiende. Parece que se está hablando en chino. Y eso es algo preocupante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque eso es como que un mecánico le empiece a hablar a una persona que lo único que sabe es agarrar una cuma.
de cómo es el funcionamiento del motor, y el mecánico está ahí. No, pero mira, fíjate que te voy a contar, mira, fíjate que te voy a explicar que el carro funciona porque resulta que acá adentro lleva un volado que se llama motor, pero este motor dentro de él lleva algo que se llama cigüeñal, y luego ahí lleva unas bielas que agarran unos pistones, y estos pistones llevan unos anillos, y que esos anillos sirven para hacer compresión cuando la mezcla de gas, de gasolina con oxígeno entra, y luego la chispa que hace la bujía hace explotar esa fuerza, empuja el pistón para abajo, luego este pistón empuja que la caja de velocidades hace trabajar la corona, las coronas hace trabajar la llanta. ¿Y sabe qué va a pasar? Que aquel que no sabe nada le va a ser aburrido eso. Solo le va a hacer así, mire. Ajá. Pero mientras este le está dando cátedra de mecánica, él anda despistado. Y el Señor me da testimonio de eso, que muchos están despistados en ese sentido. Muchos creyentes en el mundo entero, cuando se habla de esto, hermano, es de hablar de mecánica cuántica con aquel que no ha atravesado ni el primer grado, hermano. O sea, serio, hermanos. O sea, esto se habla, hermano, esto habla de una decadencia terrible en la congregación del Señor, hermano. Donde a lo único que puede apelar la iglesia es a ser salva por la pura y gracia y voluntad de Dios. Pero que nunca podrán dar testimonio que son de Dios, porque solo el Espíritu Santo en la vida, hermanos, de la persona puede dar testimonio de que es de Dios. La Biblia dice que el que anda en el Espíritu, para él no hay condena, hermanos. Quiere decir que el que no anda en el Espíritu Santo, para él sí hay condena. ¿Por qué? Porque él siempre anda pensando en las cosas de la carne, viviendo en la carne, aunque habite en las congregaciones. Tiene más gozo, más deleite, más fluidez en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios. Tiene más palabras para el mundo que para el Señor. Tiene más fuerza para hacer las cosas de este mundo que para hacer las cosas del Señor. O sea, todo va enfocado hacia allá. Y es caminado por ese espíritu. Ahora, hermanos, la verdad que no podemos conformarnos con la vida sin poder de lo alto, hermanos. O sea, el creyente no se puede conformar con una vida sin poder de lo alto, hermanos. No podemos conformarnos, hermanos. No podemos conformarnos con una vida sin poder de lo alto que podamos estar llevando muchos. El Señor dijo: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, habla que la vida del creyente debe de ser una vida de poder, hermano, de poder. Y ese poder viene cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nos capacita. Miren los discípulos, hermanos, acobardados, atemorizados, hermanos, ellos no podían ni hablar, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, se convirtieron en hombres valientes, enfrentaron el peligro y la muerte cara a cara, proclamaron la verdad de Dios a pesar de las amenazas de muerte y de cárcel. ¿Pero por qué? Porque bebieron del agua del Espíritu, hermano. O sea que este es esencial, hermano, para vivir una vida plena y eficaz. ¿El qué? Buscar al Espíritu Santo es esencial. Yo quisiera, hermanos, que esto nosotros lo pudiéramos comprender como las vocales. Que para nosotros el Espíritu Santo debería de ser comprensible, pero solamente es comprensible cuando hay una necesidad de Él. Cuando no hay necesidad de Él, entonces no es comprensible. Amén. Ahora, debemos de buscar, como ya señalé, sí, pero a fuerza de ser sincero, hermanos. No podemos esperar que la llenura del Espíritu Santo se dé de una sola vez. Ay, porque yo lo busco y el Espíritu Santo va a venir y me va a llenar. No, es un proceso. Este es un proceso. No podemos esperar, hermanos. El problema es que nosotros, siendo unos grandes, vulgares pecadores, carnales, al ver que el Espíritu Santo no hace nada en mí, ay, bueno, pues como
yo no veo nada claro, entonces mejor desisto. Lo único, hermanos, lo único, pero lo único que habla esa acción en esa persona, hermanos, es que vive en total tinieblas, hermanos. Vive en total tinieblas. ¿Por qué? Porque, hermanos, no podemos esperar que el Espíritu Santo en los primeros clamores venga sobre la vida de nosotros. Lo que sí se debe dejar ver es nuestra necesidad de Él, hermano. Porque una cosa es que no se vea claramente el obrar del Espíritu en mí a través de un cambio, pero sí se debe de dejar ver la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida. No, usted puede decir, pero mire, eso es en la intimidad. No, hermano, no. El que tiene necesidad del Espíritu, él grita, él gime, él busca, él no siente nada, pero él está ahí, ella está ahí, él está ahí, ella está ahí, hermanos. No podemos pensar, hermanos, que de repente el Espíritu nos va a llenar. Hay que recordar que ha sido un gran tiempo, hermanos, un buen tiempo que hemos vivido en un letargo, en un adormecimiento, en una tibieza, en una frialdad, hermano. Y en muchos de los casos, y esto es lo peor, nunca han conocido al Espíritu por muchos años de creyentes. ¿No entienda esto? Por un lado, la gran mayoría que nos fuimos acomodando en un sueño y nos quedamos ahí, hermanos, en ese letargo. Y que ahora querramos buscar del Espíritu, no podemos esperar que boom, de un solo venga. Lo que debemos de hacer es cada día estar ahí, hermanos, como aquella viuda tocando la puerta del juez. Señor, dame de tu Espíritu. Señor, dame de tu Espíritu. Señor, dame de tu Espíritu. Y eso habla de la necesidad del Espíritu en la persona. Por otro lado están los que tienen años, hermanos, de ser creyentes y no saben qué es el Espíritu Santo. Lo han leído, pero nunca lo han experimentado. Han oído, pero nunca han tenido una vivencia con él. Nunca el Espíritu Santo los ha llenado, les ha bautizado. ¿Y todo por qué? Porque todos le hemos puesto un desinterés a la vida del Espíritu Santo en la vida nuestra, a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Todos le hemos puesto un desinterés por aquellos que se han adormecido y los otros que nunca, hermanos amados, como vieron una gran tendalada de gente que nunca le vieron nada del Espíritu, ellos creyeron que esa era la vida. Y así pasaron años y años. Pero que ahora se nos habla y se nos dice de la necesidad. Ahora comenzamos a buscar, no podemos esperar que, boom, y ya, hermanos, y ya estemos llenos. No, hermano. Esto nos debe de llevar, hermanos amados, a ser constantes en nuestra búsqueda. ¿Por qué? Sabiendo que sin la obra del Espíritu Santo en nosotros no somos más que personas que poblan las iglesias, pero carentes del Espíritu, no tienen una vivencia, y el que no vive no anda en el Espíritu, pues está en un grave riesgo y en un grave peligro, hermanos amados. Ahora, deberíamos de preguntarnos si estamos conformes. Cada creyente, los que estamos acá, como los que a través de las redes pueden ver, ¿está conforme usted con la vida, con la relación superficial con el Espíritu Santo que está llevando? ¿Está conforme con la vida superficial en el Espíritu que está llevando? ¿Está conforme con la vida superficial que está llevando como creyente? ¿Está conforme con reunirse en una iglesia? ¿Está conforme con reunirse en un grupo familiar que muchos ni les interesa, pero lo único que muestran es que no tienen deseo de nada? ¿Y qué decir? Que se está conforme con medio cantar, hermanos, que pasan años y ni las alabanzas se pueden. ¿Y saben por qué no se las pueden? Porque no las oyen. Porque no oyen alabanza. ¿Qué oyen? ¿Qué oyen? A saber qué fregadas oyen. Si lo que están oyendo no los repunta, entonces deje de oír y comience a oír algo que oye otra gente y que usted ve que esa gente está con todo ahí. Entonces comience a oír eso, hombre. Por ejemplo, miren, yo
fíjense que, miren, no es cuando está en la casa, él pone unas alabanzas, boom, y dice que eso lo anima para hacer limpieza y para hacer todo, y está ahí. O de repente, hermanos amados, ponemos unas alabanzas ahí y esto nos lleva a estar meditando, hermanos, a querer leer, a querer orar. O sea, ¿qué es lo que usted está oyendo que no lo lleva, hermanos, a una profunda reflexión, meditación, entrega y búsqueda? ¿Qué es lo que está oyendo? ¿O será que solo se pone, pero no se está llenando de lo que está oyendo? El punto es, hermanos amados, está conforme con la relación superficial, o sea, por encimita. Porque eso es lo que está pasando, hermano, que la iglesia vive una relación con Dios por encima, por encima, por encima. Y dice la Biblia que ese personaje le dijo: hey, no te quedes en la orilla. Ok, pues me meto 1000 codos hasta el tobillo. No, aquí me siento bien. Aquí yo oigo, aquí yo canto, aquí yo estoy tranquilo, aquí nadie se mete conmigo, no quiero obligaciones, no quiero que me estén regañando, no quiero nada de eso, aquí estoy bien, solo mojándome los callos. No le dice, no sirve el que se conforma con eso. Métete, ok, otro poquito me meteré, pero ya me llegó hasta aquí, ya es suficiente, ahí estamos, yo no quiero compromisos. Pero con el diablo sí tiene compromisos. Pero con el mundo sí tiene compromisos. Ay, que se va a perder un partido. Que se va a perder una basura como eso. Que se va a perder una celebración. Que se va a perder la película, la novela, que se va a perder, hermanos, cualquier cosa. Que se pierda la obra del Señor y lo que hay que hacer. Pero eso no me lo pierdo. ¿Por qué? Porque se quedan a los tobillos. No, es que yo de aquí ya no paso. No, son esos hermanos. Hermano, esto no puedo. Hermana, mire, es que no puedo. Hermano, esa gente, hermano, ni a los tobillos. Esos están en pura sequedad, hermano. Y le dice: no, avanza. Y le llegó hasta acá, hermano. Y ya Ezequiel ya, híjole, ya estos son los hombres y mujeres, hermanos, que se mueven para acá, se mueven para allá, porque se han fijado que cuando estamos en el agua medio saltamos y el agua nos ayuda a avanzar. Así estamos, el Espíritu Santo nos va ayudando. Pero luego le dice: hey, no te conformes con esa poquitera, avanza otros 1000 codos más. Y de repente anda ya en el aire, anda ahí, hermanos, flotando, como quien dice: ahora ya estoy en la plenitud del Espíritu y es aquí donde nosotros debemos de vivir. ¿Me entiende? No podemos conformarnos a la vida, hermanos, que podemos estar llevando. Yo no me puedo conformar a la vida que pueda estar llevando. ¿Está conforme con la vida que está llevando usted? Es, hermanos amados, cuando abra la Biblia, las letras salten delante de mí y el Señor me quebrante, me hable a través de ella. Yo quiero una relación más profunda, que solo ponga una predicación y ¡pah!, el Señor me hable. Yo quiero una relación más profunda, que cuando oiga una alabanza sea quebrantado del instante. Yo quiero una relación más profunda, que pueda estar en mi cama pensando: Señor, necesito que tú me ayudes. Y de repente siente el deseo de hacer tal cosa. Siente el deseo de hacer tal cosa. Siente el deseo. No, hoy me iré temprano. Y la mujer le dice: bueno, ¿y qué te pasa? No, es que hoy quiero irme temprano a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué pulga te ha picado? Nada, pero me quiero ir para la iglesia. Porque él sintió el deseo de irse a la casa de Dios antes que todos lleguen y doblar sus rodillas, hermano, y estar delante de la presencia del Señor. No, hermano, ahí vienen así. O otro: bueno, tengo días de no ir a la iglesia, voy a ir a ver cómo anda la onda por allá. Bueno, para que vean que no ando fregado, voy a ir a la iglesia, pero jamás voy a aceptar nada. No se preocupe, porque esto es para el que está en el Espíritu. Ahora, hermanos, para ir terminando, solo el Espíritu Santo es el único que puede hacer un cambio
de muerte a vida. O sea, mire, hermano, solo el Espíritu Santo es el único que puede ejercer un cambio de muerte a vida. Los versículos 8 al 9 nos hablan, hermanos, de cómo el río transforma las aguas saladas del Mar Rojo. Estos pasajes nos hablan, hermanos, que donde el río iba pasando, todas esas sequedades se convirtieron en campos fructíferos. El agua salada, hermanos, se convirtió en agua potable, en agua dulce, apta para el consumo humano, hermanos. En aguas frescas y sanas, dice la Biblia. O sea, esto habla de la transformación que el Espíritu Santo, hermanos, puede y quiere hacer en la vida de aquella persona que está adormecida, hermanos. De eso está hablando, de la capacidad del Espíritu Santo de obrar un cambio, hermanos, una transformación, hermanos. O sea, el Espíritu Santo puede traer una transformación en la vida de cualquiera. El Espíritu Santo nos puede trasladar de la muerte a la vida. Pero todo comienza con un reconocimiento. Ese es el Espíritu Santo, hermano. El Señor dijo que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea que si el Espíritu Santo no nos convence, no podemos salir de nuestro estado. Esto nos habla que la vida más apagada, hermanos, o las vidas más apagadas y sin propósitos, sin fe ni fuerzas para seguir, pueden ser renovadas por el Espíritu Santo. Las vidas más apagadas, las vidas, hermanos amados, más frías y sin propósito, sin fuerza, sin fe, pueden ser renovadas y restauradas por el poder del Espíritu Santo. O sea, ¿se da cuenta usted la necesidad del Espíritu Santo en nosotros? El Señor dijo, hermanos, el Espíritu es el que da vida. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. ¿Se siente usted con vida? Y yo no hablo de esta vida natural, hablo de la vida de Dios, la vida del Espíritu. Es andar en vida nueva. Es tener una vivencia con el Espíritu. Es tener una transformación. Es tener un anhelo solamente de Dios. Debemos de reflexionar, hermanos, en realidad, qué área de nuestra vida necesita la sanidad y la transformación del Espíritu Santo. ¿Por qué no comenzamos a examinar qué área de nuestra vida necesita una transformación y una renovación del Espíritu Santo? Yo ya la hice. Yo ya examiné qué área de mi vida necesita una transformación del Espíritu Santo. Y a mí no me da vergüenza decirlo. Todo en mí necesita. Todo yo necesito. Todo en mí necesita ser renovado. El Espíritu Santo es el que, hermanos amados, el único que nos puede llevar de la muerte a la vida cuando reconocemos y cuando comenzamos a buscar. Porque solo es el único que puede producir su fruto en la vida de nosotros. Y frutos abundantes y de bendición, hermanos, como la Biblia señala. Que a las orillas del río abunda, hermanos, los frutos, la vida. Solamente el Espíritu Santo puede producir los frutos en nosotros. Frutos dignos de arrepentimiento. Juan dijo, ya el hacha está a la raíz de todo árbol que no da buen fruto. Porque una cosa es, todos los árboles dan fruto. Pero Juan no dijo árbol que da fruto, sino a la raíz de todo árbol que no da buen fruto. Y no dice que al tronco, no, si le da al tronco va a retoñar. A la raíz para que ya no retoñe. Y solo el Espíritu Santo puede hacer que nosotros demos los frutos dignos de arrepentimiento, hermano. El verso 2 con lo que termino, hermanos, verso 12. Dice la Biblia que a lo largo del río crecen árboles frutales cuyas hojas son para sanidad de las naciones, cuyos frutos no cesan de producir esos árboles. O sea que ese río está dando vida, está dando frutos.
déjeme decirle que el Espíritu Santo es el que produce fruto de justicia, amor, paz, gozo en nuestra vida. Es el Espíritu Santo, no es otro. Hermanos amados, de otra manera nosotros amargados, infieles, deshonestos, pleitistas, hermanos desobedientes, sin deseo de lo bueno, más deseo de lo malo. Eso es lo que produce los frutos de este mundo, hermano. El asunto es que nosotros tenemos un solo llamado, hermano, y nuestro llamado es para dar fruto. El Señor dijo que somos llamados a dar frutos al 30, al 60, al 100 por uno. Nosotros como iglesia somos llamados a dar frutos, y esos frutos solamente el Espíritu Santo los puede producir en nuestra vida, hermanos. Solamente el Espíritu Santo. Nosotros somos llamados para dar fruto, somos llamados para ser de bendición a todo aquel que está sin fe y sin esperanza. ¿Ustedes qué creen? ¿Que nosotros hemos sido llamados para otras cosas? ¿Ustedes creen que hemos sido llamados para andar jugando pelota? Hemos sido llamados para jugar béisbol, hemos sido llamados para jugar voleibol, hemos sido llamados para jugar en las maquinitas, hemos sido llamados para estar pegados en la televisión, hemos sido llamados para lo de este mundo. No. Eso es lo que la carnalidad, hermano, nos dice. Nosotros hemos sido llamados para ser santos como nuestro Dios es santo. Hemos sido llamados a ser perfectos como nuestro Señor es perfecto. Hemos sido llamados para dar fruto. Hemos sido llamados para ser de bendición a los que están sin fe y sin esperanza, hermanos. Amén. Pero sin el poder que produce la investidura del Espíritu Santo, seremos incapaces de ser de bendición para el perdido. Más bien, lo más seguro que seremos una piedra más en el camino de ellos, donde ellos se tropiecen, donde nos vean y digan: este hermanito, ay Dios, ay esta hermana, miren la bella hermanita, ay qué linda se ve. Miren el hermano, una piedra. No nos debería de dar vergüenza llamarnos cristianos y andando como mundanos en la calle, viviendo como cualquiera en la calle. No nos debería dar vergüenza. No se nos debería de caer la cara, hermano, de vergüenza. ¿O no será que se nos ha cauterizado tanto la conciencia que hoy ya no nos da vergüenza nada, hermano? Hermanos, nuestro llamado a ser de bendición a los demás. El Señor habló de estas aguas que Ezequiel y Juan vieron, hermanos. Y el Señor habló de estas aguas como del Espíritu Santo. Habló de estas aguas también, hermanos, refiriéndose a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y el Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Ah? Y usted ya recibió el Espíritu. Usted puede decir: sí. Entonces muestre con su vida que lo ha recibido. ¿Y cómo se muestra? Pues no lo ha recibido. Porque si no sabe cómo lo muestra, no lo ha recibido. Porque el que lo ha recibido no necesita mostrarlo. El Espíritu Santo se deja ver en la vida de la persona. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes, los que creyeran en Él. Termino. ¿Tenemos la vida de Dios en nosotros, producida por el Espíritu Santo? ¿Tenemos la vida de Dios en nosotros, producida por el Espíritu Santo? Estamos llevando frutos en nuestras vidas y compartiendo esta bendición con los demás. Preguntémonos eso, hermano. El Espíritu Santo es esencial para despertarnos del sueño espiritual en el que podamos estar, hermanos, y llevarnos a una vida plena y fructífera, gloriosa, hermosa, hermanos.
Al igual que el río que vio Ezequiel, hermano, en el capítulo 47, el Espíritu Santo nos llena, nos transforma y nos capacita para vivir una vida plena, fructífera en Él. Él nos transforma, Él nos cambia, Él nos renueva, Él nos llena, Él nos hace sobreabundar, Él nos hace rebosar de gozo y alegría. Quiero invitarle que cierre sus ojos. Esta noche quiero invitarte a ti para que puedas reflexionar en lo que hemos hablado. Y que nosotros al mismo tiempo podamos abrirle nuestro corazón al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, perdóname si yo he caminado sin entender que tú eres la vida, sin entender, Espíritu Santo, que tú eres mi paz, sin entender, Espíritu Santo, que sin ti yo no puedo tener una vida de un verdadero creyente. Perdóname si he querido vivir una vida apartada de ti, pero yo he decidido buscarte, y tal vez tú no obres en mí hoy, pero sé que lo harás, porque no cesaré de pedirte que me llenes, que me capacites y que devuelvas el gozo de mi salvación y me traigas a la vida, porque mucho tiempo he vivido sin ti y mucho tiempo te he entristecido con mi vida, por lo que te pido perdón, Espíritu. Por favor, al llegar a mi casa, hazme reflexionar una vez más. Méteme en mi cabeza, Señor, hasta lo más profundo de mi ser, esta palabra, y que ya no quiera vivir más apartado de ti, Espíritu, porque vivir sin ti es condena, pero los que viven en ti, Espíritu Santo, para ellos no hay condena. Ahí yo quiero estar, Señor. Por favor, yo soy el primero, Dios.